El invitado de hoy, Alí Rodríguez Araque, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Bienvenido, Alí. Gracias. Tú eres un hombre hecho para las dificultades. Así lo consideramos tus amigos y creo que tus enemigos también, ¿no? Tienes unas cualidades que llegas en el momento precisamente en que se necesita una conducción, una determinada decisión. Algunos apelando al béisbol, hablan de Kid Rodríguez, ¿no? Porque siempre estás en las emergencias. Nuevamente te toca este papel. Durante este proceso lo has cumplido con éxito en muchas oportunidades. Ha sido un gran apoyo del presidente Chávez y del proceso bolivariano. Ahora tienes un compromiso muy delicado, quizá más delicado que los anteriores, por la importancia que tiene la electricidad para el ciudadano, para la colectividad. Bueno, ¿qué ha tenido mayor efecto sobre esta crisis eléctrica? ¿El bendito niño, el llamado niño, o la negligencia administrativa? Sin duda que el fenómeno del niño ha provocado efectos de grandes proporciones como parte del fenómeno del cambio climático en el mundo. En este momento, precisamente, se han vivido grandes cambios en el norte, con heladas que han prácticamente paralizado la economía, grandes inundaciones en el sur. Es decir, no es nada sencillo prever exactamente los efectos de los cambios que producen todos estos hechos que se están presenciando en el mundo y que han sido de larga acumulación. Pero aquí la oposición, perdona, la oposición, como siempre, y algunos técnicos, entre comillas, banalizan el fenómeno, ¿no? Sí, tratan de banalizarlo. Me gustaría verlos en esta situación a ver qué harían. Porque como han insistido tanto en lo de la negligencia, que no hubo previsiones, que no se invirtió, etcétera, etcétera, no hay nada como los hechos que aparecen en las gráficas, en las estadísticas. Yo te voy a mostrar aquí una gráfica que demuestra lo que ellos hicieron y lo que nosotros hemos hecho para ir reduciendo progresivamente la altísima dependencia que tenemos de la generación de electricidad en el río Caroní. Los 10 años anteriores a la llegada del presidente Hugo Chávez a Miraflores, no sé si ahí sabe bien, sí, ellos elevaron la generación del río Caroní en un 87%, lo cual representaba 2.572 megawatts. Y en generación térmica apenas 13%, es decir, 373 megawatts. En los 10 años de ejercicio de la presidencia por parte del comandante Hugo Chávez, en hidrogeneración se ha incrementado 48% en 2.221 megawatts. Y en termogeneración, que es precisamente lo que permite equilibrar la gran dependencia del río Caroní, pues se incrementó en 52%, lo cual equivale a 2.402 megawatts. Comparemos 373 megawatts que instaló la Cuarta República con 2.402 megawatts instalados durante el ejercicio de la presidencia de Hugo Chávez en Miraflores. De manera que, por su propio peso, la afirmación de la oposición se cae, se derrumba, porque hace grandes elogios al pasado. En el pasado no ocurría el fenómeno del niño, ahora ocurrió el fenómeno del niño, segunda vez que ocurre, en el caso de Venezuela. En consecuencia, cuando eso ocurre... Pero esa instalación no ha sido suficiente, evidentemente. Era suficiente para la situación que veníamos viviendo, pero una vez que se presenta una fuerte caída del nivel del Guri principalmente, por supuesto que entonces hay insuficiencia, ¿no? Ahora, precisamente por tomar en cuenta esos hechos, es que se ha diseñado un plan para este mismo año, a fin de incrementar en 4.000
7 megawatts adicionales la capacidad de generación térmica este año, entre térmica e hidráulica, pero principalmente generación térmica. Aquí están los hitos de los cuales está planificado el incremento de energía para este año, lo cual implica una inversión de alrededor de 4.000 millones de dólares, es decir, un esfuerzo de grandes proporciones en un periodo en que no muchos países están haciendo este tipo de inversión. Ese es el fondo que se ha creado. El fondo está llamado a alimentar, ya una parte está, los aportes se han hecho. Ahora el fondo pues para acelerar y para resolver un problema que sí hemos tenido. Clásico en la administración venezolana, que son los trámites burocráticos que retardan el flujo de los recursos para poder financiar oportunamente las distintas actividades que comprende una actividad de tanta complejidad como es el sector eléctrico. Desde luego el fenómeno del Niño era impredecible, ¿no? Pero se habla de fallas, por ejemplo, que no se cumplieron contratos que se hicieron, que hay responsabilidad de las empresas que suscribieron contratos con el Estado. ¿Se está investigando ese aspecto? Mira, fallas ha habido y es natural que las haya siempre, ¿no? Por supuesto, yo ahora estoy sacando en limpio todo lo que estoy recibiendo. El trabajo desde que llegué al ministerio ha consistido, en primer lugar, en consolidar toda la información, en ordenar la información para poder darle consistencia a los planes. Allí, de haber alguna irregularidad, algo que deba ser sancionado, pues por supuesto que, como siempre lo hemos hecho, pues lo llevaremos a los órganos correspondientes. Puede hablarse de fallas deliberadas, de omisiones, de situaciones en las cuales, a pesar de que existía una directiva oficial para impulsar el desarrollo eléctrico del país, no se cumplió. No podría adelantarme en este momento. Yo apenas tengo un poquito más de una semana allí. Estamos recibiendo la información. Entonces, ¿está trabajando en eso? Estamos trabajando intensamente en la consolidación de toda la información, en poner todo en limpio, para ver dónde estamos, a fin de tener mejor claridad de con cuánto ritmo podemos avanzar hacia los logros de estos objetivos. ¿Qué características tiene el fondo que se ha creado? El fondo fue creado, como se han creado varios fondos, para acelerar el flujo de recursos a fin de que estos lleguen oportunamente. No hay que ignorar, por ejemplo, que en el sector eléctrico, cuando se va a importar equipos del exterior, las fábricas no tienen listos los equipos para exportarlos, sino que hay que hacer las solicitudes oportunamente para que las fábricas ordenen la fabricación de los equipos. En este momento hemos hecho una ofensiva en todo el mundo que nos ha permitido conseguir ya la mayor parte de los equipos que se requieren para instalar esta capacidad que acabo de mencionar de 4.000 megas para fines de este año. En ese plan en el cual tú estás participando activamente, junto con el presidente, presumo que está prevista también la situación del sector en el interior, ¿no? Porque generalmente la gente piensa en el centro, en Caracas particularmente. No, esto es un problema nacional porque Exacto. Además tenemos un sistema interconectado y cuando hay algún déficit en una zona, eso se traduce inmediatamente en el resto del país. Es decir, por eso tenemos un Centro Nacional de Gestión aquí en el Marqués, otro en La Mariposa, desde donde llevamos el control de todos los flujos a escala nacional. ¿Qué características tiene ese ministerio que realmente es nuevo, ¿no? Y que estás ejerciendo en este momento? Sí, el ministerio tiene poco más de 2 meses de haberse creado. En realidad no puedo decir ya que existe un ministerio. No tengo ni siquiera todavía sede para el ministerio. Estoy prestando una parte de la electricidad de Caracas y es un problema a resolver. El de la propia estructura y el llenar la estructura del ministerio todavía marcha lentamente, toda vez que hay que conseguir los locales donde colocar a los equipos para que puedan funcionar en las mínimas condiciones en que debe serlo la gente de planificación, de administración, de recursos humanos, en fin, todo lo que implica una estructura organizativa con seres humanos. Pero está concebido como un ente coordinador. Es un ente para, como debe ser cualquier ministerio, creador de políticas. Claro, tiene que tener el diseño de las políticas que deben a su vez estar coordinadas con las decisiones de carácter nacional, con la política económica nacional, con las políticas sociales. Y por otro lado, pues tiene que resolver el problema de la planificación para materializar esas políticas y mantener la debida relación con la estructura operativa, en este caso
Corpoelec, que tiene que ser sometido también a un nuevo proceso. Por ejemplo, para adelantarte lo que puede ser una primicia, es un absurdo que los procesos estén dispersos entre las distintas empresas que existen en el país. Eso dificulta, por ejemplo, llevar claramente cuáles son los costos en cada proceso. Por eso ya está tomada la decisión de materializar algo que ya fue decidido y que fue publicado en Gaceta Oficial, como fue la creación de una empresa solamente dedicada a la generación de electricidad, tanto termogeneración como hidrogeneración, como incluso las energías alternativas a las cuales le vamos a brindar una especial atención. Pero igualmente debe ocurrir en el caso de la transmisión y varias empresas de distribución y comercialización. Eso es en general la estructura que le vamos a dar a la corporación a fin de optimizar sus rendimientos. Ali, el racionamiento se ha convertido en una mala palabra, ¿no? La gente obviamente que lo rechaza. ¿Ha habido suficiente información para llevar hasta el consumidor la realidad de lo que está ocurriendo? Y en todo caso, es importante que tú, desde la posición que tienes, le expliques al país, porque tú hablaste de reformular el racionamiento, de qué manera se va a asumir ese dato a partir de ahora. Toda reducción de algo a lo cual uno está habituado produce cierta incomodidad, mayor o menor incomodidad. En el caso de la electricidad, que es un bien esencial, un país puede vivir sin petróleo, pero no puede vivir sin electricidad, como ocurre en muchos países, pues provoca igualmente un efecto porque eso está en la vida cotidiana de los seres humanos. Ahora, cuando se presenta una contingencia como la que estamos enfrentando, como es el fenómeno del Niño, el remedio está, por un lado, en lo que estamos haciendo, es decir, incrementar la capacidad de generación a fin de ir reduciendo las necesidades de racionamiento. Pero por otro lado, hay que establecer mecanismos de ahorro de energía y de eficiencia en el uso de energía también. Son dos factores muy importantes en el otro extremo para poder corregir el problema que tenemos. Ahora, esto no es un problema de un gobierno, ni es un problema en el conjunto de la sociedad. Muchas veces hemos hablado del rentismo y ya se ha transformado en un lugar común hablar de rentismo. Y el rentismo se caracteriza precisamente por el derroche de algo que no es generado en el esfuerzo productivo nacional. Y eso nos ocurre en el caso del petróleo. Nosotros estamos quemando literalmente 650.000 barriles diarios de combustible. Es una barbaridad lo que estamos haciendo. Y algo similar ha venido ocurriendo con la electricidad. De manera que si para algo puede servir una situación como la que vivimos, es establecer una cultura, en el caso del uso de la energía, que es un bien precioso, un servicio, yo diría que precioso para toda la sociedad. De manera que hay que aplicar entonces un plan de racionamiento que tiene carácter temporal por lo que estamos diciendo. Es decir, estamos trabajando intensamente en función de resolver el déficit que ha arrojado la caída de los niveles del GURI a fin de restablecer el servicio en los mínimos requeridos por las necesidades de la población y también por el crecimiento industrial del país. Pero eso requiere un cierto tiempo, por eso le hemos pedido a la población tener un poquito de paciencia y contribuir al esfuerzo común por resolver este serio problema que se nos ha presentado. Yo tengo la absoluta convicción de que lo vamos a resolver. Hemos resuelto problemas de mayor complejidad que este y no es este precisamente el que nos va a derrotar. Estoy seguro que lo vamos a resolver, pero requerimos algo de tiempo. Los recursos están, el esfuerzo lo estamos haciendo, requerimos un poquito de tiempo. ¿Tú crees que una situación como la que se planteó en Caracas semanas atrás, con motivo del racionamiento, no se repita? Como ya lo explicó el presidente, hay un error en la aplicación de la medida. La política de racionar es correcta. Ahora, el cómo es el problema a resolver. Por eso nos hemos tomado el tiempo necesario para estudiar nuevas fórmulas que no provocan estas molestias a la población y entonces poder avanzar en la dirección que tenemos planteada. Mira, Ali, tú eres un dirigente político, un importante dirigente político, ¿no? Tuviste una actividad
muy compleja, delicada, en los tiempos de la Cuarta República, donde combatiste incluso con las armas en la mano, con mucha dignidad y con mucho coraje. Y también eres un técnico, es decir, has estudiado, te has preparado. Declarada, por cierto, en el universo político. Ahora, este es un año electoral. En septiembre tenemos las elecciones para la Asamblea Nacional. Tú como político, ¿qué percibes acerca de la incidencia que puedan tener estos temas o estos problemas? Electricidad, agua, etcétera, racionamientos, sobre esa perspectiva electoral. Todo dependerá de la velocidad y la eficacia con que actuemos para restablecer el servicio y también de algo que planteabas y que no te respondí. Es explicar ante la población en qué consiste el servicio eléctrico nacional, cuáles son los enormes esfuerzos que hay que hacer para poder traer, por ejemplo, 1 litro de agua a Caracas, porque toda esa agua se mueve por electricidad, las grandes inversiones que hay que hacer, lo que cuesta transportar electricidad desde el Guri hasta el occidente del país. En fin, todos esos problemas sobre los cuales la sociedad tiene que asumir, tomar conciencia para asumir las conductas que corresponden. De manera que en la medida en que seamos capaces de actuar eficazmente en estas direcciones, el problema que busca explotar a todo precio la oposición se puede minimizar perfectamente. Es mi convicción. Cuando tú hablas de la manera de explicar a los ciudadanos el problema, su dimensión real, la forma de encararlo, ¿se está trabajando en algún tipo de modelo comunicacional? Estamos en eso. Pero para poder hacer ese modelo comunicacional tenemos que ver muy bien cuál es la situación para no esconder nada y para poder también explicar con convicción las medidas y las políticas que se aplican. Porque no estamos solos en el escenario, ¿no? Es decir, la conducta que ha asumido la oposición, tan errática como en otros ámbitos, es la de literalmente secar el Guri. Cuando desatan una contracampaña frente a los esfuerzos que hacemos por convencer a la población, pedir racionalidad en el uso de la energía, ¿qué es lo que buscan? Ellos saben perfectamente porque no desconocen. Ellos estuvieron muchos años en el poder. Ellos no desconocen lo que significa que día a día el nivel del Guri esté bajando de 10 a 12 centímetros. No ignoran lo que representaría que el Guri llegue, por ejemplo, a un nivel de 240 metros o menos. La catástrofe que provocaría a nivel nacional. La gran pregunta es, ¿quieren secar el Guri? ¿Quieren provocar una catástrofe nacional? ¿Creen que así pueden obtener algún beneficio político? Yo creo que no. Que lean con cuidado la experiencia que tuvieron cuando paralizaron la industria petrolera. ¿Qué ocurrió con sus protagonistas y qué altísimo precio pagó el país? ¿Y cuán fortalecido salió Hugo Chávez de ese incidente? Estás insinuando una aventura, la repetición de una aventura. Es que no cesan de anotarse en la aventura. No terminan de entender la esencia del conflicto político y de la lucha política. Podrían tener muchos mejores resultados si fueran capaces de presentar ante el país un proyecto alternativo al que encarna Hugo Chávez, pero no lo hacen. Y creo que tienen muchas sin razones para no hacerlo. Es que no lo pueden decir. Por ejemplo, ¿qué harían ellos de estar en el gobierno con la política petrolera? ¿Reducirían de nuevo las regalías a 0% como la redujeron? ¿Reducirían de nuevo los impuestos petroleros a 34% como los redujeron? ¿Aplicarían los mismos esquemas de distribución de la riqueza que aplicaron y que provocó la gigantesca pobreza del país? ¿Abaterían lo que tanto han criticado las misiones, por ejemplo, barrio adentro, los planes educativos? Es decir, que si toman en cuenta estas realidades, tal vez puedan acertar en el diseño de un programa político, de un planteamiento político y de un debate político que nos beneficiaría a todos, porque entonces podemos elevar la calidad del debate y no esta mísera diatriba en que vive envuelto la vida política del país en estos tiempos. En eso que tú estás diciendo, encaja perfectamente una pregunta con motivo de un nuevo escándalo, fundamentalmente mediático, ¿no?
con respecto al comandante de la Revolución Cubana, Ramiro Valdés. Se le presenta como una especie de procónsul de La Habana aquí en Caracas, que va a dirigir todo el tema eléctrico, que los va a conducir a ustedes por una ruta que está trazada en el exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, esto comienza con un desconocimiento absoluto de lo que es la figura de Ramiro Valdés, ¿no? Un combatiente heroico, un hombre que se ha forjado en la lucha, que se ha preparado, que maneja este tema eléctrico, el tema de las tecnologías más avanzadas. No es un ignaro como lo presentan, ¿no? Es decir, ya incluso lo que importa para estos sectores es la figura del represor y no la figura de la persona que viene a dar una contribución al país. Alí Rodríguez, ¿qué dice al respecto? Porque tú también fuiste guerrillero en tu época y has tenido una formación muy importante. Toda esa es la histeria propia frente a un héroe de la Revolución Cubana que los derrotó allá en el escenario cubano. Contribuyó a su derrota, porque son los mismos en el escenario cubano. Ramiro Valdés vino encabezando una delegación, ni siquiera como técnico, aunque lo es, con sobrados méritos. Vino encabezando una delegación porque él es vicepresidente de la hermana República de Cuba y vino con un equipo técnico con vasta experiencia, profundos conocimientos del sector eléctrico, sobre todo en tiempos de emergencia, como las que ha vivido Cuba, producto del bloqueo que se les ha venido aplicando. Él regresó inmediatamente porque tiene sus tareas en Cuba. Estuvo apenas un día en Venezuela. No está instalado aquí, como dicen ellos. No, seguramente ellos piensan que se instaló en el ministerio. En el Consejo de Ministros y todo. Es que la estupidez lleva a niveles mayúsculos, ¿no? Incalificables. Bueno, pero lo que quiero enfatizar es que, así como vino una muy valiosa delegación de Cuba para brindarnos apoyo, igualmente ha venido una muy valiosa delegación y muy nutrida delegación de Brasil, encabezada por Marco Aurelio García, el asesor en materia política internacional del presidente Lula, enviada por el presidente Lula, como igualmente han venido delegaciones argentinas. Mañana llegará Julio De Vido también a Venezuela, como nos están apoyando intensamente los compañeros chinos. Ya vamos a traer un volumen importante de equipos para mejorar rápidamente la capacidad de generación y distribución del país, como igualmente lo están haciendo Rusia, como incluso lo están haciendo empresas norteamericanas que están aquí ofreciéndonos sus equipos y su asesoría técnica. Es que esto es un verdadero absurdo. Por mucho esfuerzo que uno haga por entender a esta gente, no hay manera de entenderlo. Es decir, que es algo absolutamente transparente. Sí, porque además falsean, mienten descaradamente, y aquí sí es verdad que la mentira tiene las patas muy cortas, repta, más que camina. Yo entrevisté el domingo pasado a tu colega y gran amigo nuestro, Giordani, ¿no? Y al final le dije, mira, aquí está la bola de cristal, ¿no? Hazme un pronóstico para este año, político, económico, y desde luego de tu sector. En lo económico, como ya lo habíamos dicho, de acuerdo con nuestras estimaciones, puede haber un crecimiento bajo, pero positivo. En el plan está un 0.5%, que yo creo que es alcanzable, aunque problemas como este que hemos confrontado con la generación y transmisión de electricidad puede tener algún efecto, y por eso tenemos que apurar mucho el ritmo en resolver el déficit que se nos ha presentado. Pero creo que... Hay una especie de emergencia en esa materia. Sí, estamos en una emergencia. Y uno no puede ocultar las palabras, las cosas tienen su nombre, y ese es el hecho. Cuando cae tan abruptamente la generación de electricidad y se nos crea un déficit, estamos ante una emergencia, sin duda alguna, aunque no hayamos decretado la emergencia, cosa que posiblemente lo hagamos, pero no ha sido todavía. Eso es noticia. Sí. Podría ser, ¿no? No lo hemos considerado necesario todavía, pero podría ser. En el orden social... Perdón, decretar una emergencia no es una catástrofe. En absoluto. Es un recurso que ya lo está previsto en la Constitución. Ya lo hicimos anteriormente con el anterior fenómeno del Niño. Sí.
simplemente para acelerar los procesos de adquisición de equipos para instalarlos, buena parte de los cuales están registrados en las cifras que te di anteriormente, ¿no? No significa en absoluto una catástrofe. Emergencia significa responder ante un hecho inesperado, ¿no? Ojalá la oposición decretara una emergencia interna, ¿no? Ellos están en una emergencia y no se han dado cuenta. Entonces, volviendo al balance, al pronóstico, en el orden social se mantienen las conquistas sociales y se continúa mejorando en los niveles de venezolanos incorporados a la educación, incorporados a los sistemas de salud, la calidad de la educación, la calidad de la salud que va mejorando progresivamente pese a los innumerables problemas que siguen presentando, incluso pese a los errores que muchas veces nosotros cometemos, porque también somos humanos y proclives a cometer errores en consecuencia, ¿no? Y en el orden político, pues tenemos un gran aliado invalorable, que es la oposición. Es nuestro mejor aliado. Eso dicen de Zapatero, que su mejor aliado es el partido PP. La necedad, por lo visto, tiene rango universal. Mira, ahora tú has estado muy compenetrado con la industria petrolera. Y ese también es un tema fundamental. Vamos a rematar la entrevista con esto. ¿Cómo no? Tu pronóstico sobre la industria, su desarrollo próximo, los precios del petróleo. Uno de los problemas que deben resolverse a escala mundial son todavía los importantes niveles de especulación que existen con los precios del petróleo. Porque los marcadores de los precios no están determinados por la oferta y la demanda de petróleo, sino por los llamados mercados de futuro. Tú siempre has hablado de eso. Sí. Entonces, ya varias veces la OPEP ha insistido en el diálogo productores-consumidores de que se establezcan regulaciones en la actividad especulativa para poder tener una mayor predictibilidad en materia de precios y, en consecuencia, tanto productores como consumidores puedan planificar sus economías. Eso durante un tiempo ha sido rechazado, pero los terribles efectos que ha provocado el principal rasgo del capitalismo hoy en el mundo, que es la especulación, que afecta enormemente no solamente el petróleo, todos los productos naturales son afectados por esos grados de especulación. Cuando compran contratos suben el precio, cuando venden contratos bajan los precios, y eso no refleja la realidad de la economía mundial. Ahora, lo que estamos observando en el movimiento de los precios en los últimos tiempos fue una subida considerable, producto en buena parte del invierno, pero en la medida que haya cierta mejoría de la economía, sobre todo en los países del tercer mundo, que son los que incrementan más rápidamente el consumo, en esa misma medida mejora, como está mejorando la demanda petrolera y, en consecuencia, también los niveles de precios. Ahora estamos en promedio para Venezuela de unos 68 y casi 69 dólares, y los precios están por encima de los 70 dólares en este momento. En el NYMEX estamos por encima de los 73 dólares, que es precisamente uno de los puntos de especulación en el mundo. ¿Y la crisis de PDVSA? ¿Cómo la plantea la oposición también? Bueno, hace tiempo vienen insistiendo en la crisis de PDVSA. Que no tiene recursos, que no tiene caja. ¿No? PDVSA sigue colocando sus barriles, sigue colocando su producción, si no este país sencillamente no podría vivir porque todavía tenemos una extrema dependencia del ingreso petrolero, que es el gran reto que tiene frente a sí el país. El soñado objetivo de la diversificación de la economía, de generar otros factores productivos nacionales. Bueno, Lee, muchas gracias. A la orden. Mucha suerte. Un placer. Gracias.